Welcome to Fosbury Flop, a podcast for the crazy ones who are not fond of rules. A podcast about the geniuses who change the world. Pedro is the founder of the project called Anticulturista, anti-bodybuilder in English. He breaks myths on his blog and social media about strength training. He thinks that there are beliefs not valid anymore. He questions the status quo, just like Fosbury Flop tries to do. But both of us do it from different points of view, from different approaches. For a while, we talk, discuss and explain different ways of training, different ways to approach similar situations. This conversation is in Spanish. You can watch it with English subtitles in the YouTube video of the episode. Fundador del proyecto Anticulturista, muchísimas gracias por venir a Fosbury Flop. Gracias, Martí. Ya te lo había dicho en los comentarios de antes, pero muchas gracias por invitarme al podcast. Siempre está bien, hablar de lo que escribes en Twitter o de lo que quieres divulgar. Así que nada, muchísimas gracias. Me interesa mucho este capítulo porque creo que al final tanto el proyecto de Anticulturista como de Fosbury Flop les une una cosa, que es que cuestionan supuestos que están muy arraigados en el deporte, entrenamiento de fuerza, etcétera, pero creo que lo hacemos de diferentes maneras. Entonces, mi primera pregunta es, a ti, Pedro, ¿en qué momento dices, vale, yo veo que esto se está haciendo mal, a lo mejor tengo algo que decir en relación a entrenamiento personal, entrenamiento de fuerza, etcétera? Para poner un poco en contexto, yo no estudié INEF ni estoy relacionado con las ciencias del deporte. Yo me dedicaba a las finanzas. Un poco la curiosidad por el entrenamiento de fuerza viene por hacer deporte toda la vida y por competir en rugby, que es el deporte que más en serio me he tomado a nivel federado desde los 15 años. A los 16 ya empecé en el gimnasio, pero por una cuestión de necesidad, que al final en un rugby no hay tanto pie a si el gimnasio te vuelve lento, si no, simplemente lo necesitas para evitar lesiones y listo. Y claro, cuando empecé había había muchos mitos. Además te das cuenta justo cuando empezabas en el gimnasio de novato, sin tener ni idea de entrenamiento de fuerza, y ya te dabas cuenta de que algo había mal. Por ejemplo, en rugby hacíamos tablas de culturismo. Y claro, eso te chirriaba, porque decías, a ver, esta tabla me está fatigando y mañana tengo entrenamiento. Es decir, voy a lo mejor el lunes al gimnasio, acabo con las piernas reventadas y el martes tengo entrenamiento y tengo que correr. El rugby es mucho de pierna. Aquí tiene que haber algo mal. ¿Cómo cuadro yo esta fatiga con los entrenamientos de rugby? ¿Puedo entrenar conforme se acerca el partido? ¿En qué me ayuda esto? ¿Me hace sentir mejor? ¿Me hace moverme mejor? Entonces, un poco la curiosidad del entrenamiento de fuerza viene por eso, por los problemas que yo me he encontrado a la hora de competir eh, con el entrenamiento de fuerza. También eso, hablando de rugby, que al final no te lo metían con calzador, pero bueno, lo abrazabas de alguna manera, porque si no te perdías no disfrutabas tanto del deporte si no estabas preparado en el gimnasio. De estas tablas de culturismo es donde viene el nombre del proyecto. A ver, es que de esto te estoy hablando hace más de 10 años, pero ha sido un poco, no simplemente ha sido ese factor, porque luego a lo largo yo por ejemplo cuando competía en rugby, pues bueno, iba al gimnasio y la gente no te miraba raro, si decías, bueno, tengo que ir al gimnasio, ¿vale? Pero cuando dejé de competir, seguí yendo al gimnasio porque quería estar en forma, por si alguna vez quería volver a competir. Y la gente ya sí que te miraba raro, ¿no? Entonces, como que el entrenamiento de fuerza en sí ya se veía con recelo, el hecho de ir al gimnasio, porque estaba como muy ligado a la estética.
luego cuando hablabas a lo mejor de entrenamiento de fuerza con alguien, te dicen lo típico de que no, yo no voy al gimnasio que si no me pongo muy grande. O yo no voy al gimnasio que me vuelvo lento. Tengo un amigo que fue al gimnasio y se lesionó. Entonces, claro, yo veía todas estas excusas y decía, pero qué tontería, si al final, si entrenas bien, vas a ser más rápido, te vas a lesionar menos. Tampoco es una cosa de estética, es decir, la estética al final es una consecuencia, ¿no? Del entrenamiento de fuerza, no es un objetivo en sí mismo. Y ahí me di cuenta de que la razón de que la gente tuviese esa concepción de entrenamiento de fuerza, al final era el culturismo, que se había adueñado del concepto de entrenamiento de fuerza. Eh, pues eso, la gente está acostumbrada a ver gente enorme, ¿no? Posando enfrente de unos jueces con músculo que no es funcional, músculo que ya a la vista un poco te da la sensación de que no, bueno, pues no va a poder correr en un partido sin romperse, no va a tener así flexibilidad, movilidad, bueno, capacidades básicas. Entonces lo anticulturista simplemente era porque quería hablar de entrenamiento de fuerza, pero no quería que nadie me calentase la cabeza con me voy a poner muy fuerte. O sea, quería ya atajar todos estas excusas o todos estos mitos ya desde el principio. Sí, son increíbles las creencias que hay asociadas al gimnasio. Yo siempre me acuerdo de cuando era pequeño y estando con los amigos, uno de los monitores que teníamos me contó que los gimnasios estaban prohibidos hasta los 16 años, que tú no puedes acceder a ellos hasta los 16 años, porque cuando crecías el músculo necesitaba alargarse a lo largo en vez de a lo ancho, cuando este no tiene ningún sentido. Sí, eso es uno de los mitos. Aquí, esto seguramente lo hablemos más tarde porque creo que sé que es un tema que te gusta, pero aquí estamos confundiendo correlación con causalidad. Es decir, bueno, que la gente que utilice pesas en su entrenamiento sean culturistas y que el resultado de entrenar culturismo con pesas sea ponerte enorme, no significa que tú por tocar una pesa te vayas a poner enorme. Y aquí pasa exactamente lo mismo. La gente que compite en levantamiento de pesas, no ya culturismo, sino a lo mejor halterofilia o powerlifting, pues no suele tener mucha estatura, pero es por un tema de palancas. Al final, cuanto más corto el brazo de la palanca, más fuerza, mejor fuerza vas a poder ejercer en movimientos como la sentadilla, por ejemplo, si tienes un fémur más corto, etcétera. Entonces la gente piensa que por levantar pesas te vas a quedar canijo, pero es que es al contrario, son los canijos, por decirlo de alguna manera, los que sobreviven en la competición de levantamiento de pesas porque son los que obtienen resultados. Es un tema de Un sesgo de supervivencia, ¿no? exacto, exacto, sesgo de supervivencia, eso es. Y después me ha gustado mucho que al final decías que el gimnasio, ¿no? El entrenamiento de fuerza, cuando empezaste, estaba muy asociado a la estética, ¿no? A crear el músculo de forma que no era funcional. Que yo creo que es la principal diferencia que veo en el proyecto de Anticulturista. Tú enfocas el entrenamiento de fuerza a la función, no a la estética, ¿no? De tenerlo adaptado a la competición es donde en todo caso aparece la estética, ¿o me equivoco? Sí, exacto. Al final, pues la estética es como el dinero, podríamos decir. Si tú trabajas por dinero, pues vas a estar amargado, no vas a conseguir tanto éxito como si trabajas por ayudar a los demás, como si trabajas por tu pasión. Ahí el dinero viene solo. La estética es exactamente lo mismo. Puedes, eh, puedes entrenar por rendimiento, puedes entrenar simplemente o por objetivos que tengas en tu deporte y la estética va a venir sola. Siempre entendiendo, entendiendo también el tipo de esfuerzo. Es decir, si a lo mejor compites en maratón, pero tú te quieres ver un poco musculado, por decirlo de alguna manera, no va a ser posible. Necesitas cierta intensidad. Pero sí, básicamente lo de la estética es también una forma de tratar de disociar el culturismo del entrenamiento de fuerza o del entrenamiento con pesas,
simplemente para que la gente entienda que puedes entrenar fuerza o incluso debes entrenar fuerza para mejorar el rendimiento de tu deporte, pero no solo en tu deporte, sino en la vida en general. Es decir, si tú llegas a los 40 años con dolor de espalda, te duelen las rodillas y, no sé, tienes hijos y no puedes seguir ese ritmo, el entrenamiento de fuerza también es la solución. No tiene por qué ser simplemente por estética, es decir, al gimnasio, un poco la concepción, ahora está cambiando yo creo, pero la concepción que ha habido hasta ahora es que si ibas al gimnasio era por estética. De hecho, la gente que no iba pues te miraba como diciendo, deberías aceptarte a ti mismo, ¿no? Cosas, como si tuvieses un problema contigo mismo, pero la gente no entendía que había algo más. Sí, me viene a la cabeza la dependencia del contexto de la que habla Taleb, ¿no? Que dice, gente que pueden levantar muchísimo peso en las máquinas modernas que después no pueden levantar una piedra y que la fuerza depende del dominio y ese dominio no existe fuera del gimnasio o en caso de que los ejercicios en el gimnasio sean muy alejados del dominio. Exacto. Sí, sí. Y ahí enlazamos un poco con el tema de la función que decías. Yo, por ejemplo, cuando hablo de entrenamiento, no suelo hablar nunca de músculo, suelo hablar de función. No te voy a hablar de cuádriceps, te voy a hablar de extensión de rodilla, porque al final es una forma de ver el entrenamiento de fuerza como una habilidad, es una forma de ganar habilidades. Entonces, si esto entronca incluso con la flexibilidad, la movilidad, eh, la velocidad, capacidades básicas. Eh, Al final, entrenando fuerza, puedes ganar una serie de habilidades que puede ser ganar fuerza a un rango de movimiento cada vez mayor, que está relacionado con la capacidad de ser más flexible. La capacidad de expresar la fuerza que ya tienes en un menor número de tiempo o antes en el tiempo, que eso a lo mejor pues, va relacionado con la aceleración. Luego a nivel de movimiento, que ya supongo que ya entraremos en ello más adelante, pero al final la fuerza, el cuerpo como... Bueno, no quiero adelantarme tampoco mucho a los temas, pero al final el cuerpo es un sistema complejo donde eh, las partes están tan interrelacionadas entre sí que si tocas una pues, es capaz de cargarte el sistema o a lo mejor el sistema puede dejar de O funcionar no, correctamente. o a lo mejor el sistema se puede adaptar y lo Eso es, compensa. sí, eso es, exacto. ¿Qué pasa? Que a lo mejor esas adaptaciones, las compensaciones en nuestro cuerpo pues pueden causar dolor o esa falta de adaptación o puede causar restricciones o lo que sea. Entonces, cuando planteas el entrenamiento de esa manera, como restaurar el equilibrio que el cuerpo debería tener, tiene más sentido, en vez de hablar de músculo, hablar de movimiento, porque el cuerpo al final desecha lo que no utiliza y creo que la gente entiende mejor pues el hecho de hablar, por ejemplo, no lo sé, en carrera, en running, por ejemplo. Pues mira, no estás moviendo en planos laterales, no estás extendiendo, flexionando las rodillas desde una extensión completa. Hay ciertas habilidades del cuerpo que has perdido. Entonces, en la vida diaria, cuando te tengas que agachar y doblar la rodilla por completo, eh, vas a sentir dolor porque el cuerpo al final entiende que es un movimiento que no estás controlando. Por tanto, sí, me gusta más hablar de función que de musculatura. No ya por un tema de estética, sino por ya plantearlo de esta manera. Lo único que ahora, Pedro, a mí escuchándote y habiendo leído algunos posts, yo a veces me confundo y yo entiendo que lo que perseguimos, o sobre todo lo que tú divulgas, son unos niveles de fuerza, unos ejercicios a unos determinados niveles, en vez de esta función al precio que sea. No sé si me explico. Por Sí. ejemplo, ¿cómo ves aquí el entrenamiento de fuerza en el caso del rugby o fútbol o otros deportes, ¿no? Se entrena en el gimnasio y entonces la fuerza ya se la tiene y en el campo se puede aplicar. Hay que hacer una transferencia de niveles de fuerza. No sé si me explico. ¿Persigues Eh, unos niveles de fuerza, unos ejercicios adecuados en el gimnasio o ves esos ejercicios, niveles de fuerza como la consecuencia de tenerlos adaptados al juego?
Aquí creo que influye un poco en estos deportes que acabas de mencionar, como rugby o fútbol, influye el contacto físico y el nivel de masa muscular que tengas. Cuando en tu deporte hay cierto contacto físico, vas a necesitar masa muscular. En el rugby además se nota mucho que bueno, pues, los jugadores pesan de media 100 kilos, los que menos pesan 90, hay ciertas posiciones que pesan 110, 120 y nuevamente es una cuestión de supervivencia. Al final los jugadores que tienen más masa muscular se desarrollan, o sea, se envuelven mejor en el contacto físico. Cuando necesitas cierto nivel de masa muscular, entonces sí que necesitas ciertas medidas absolutas en ejercicios de fuerza, porque al final alguien que sea capaz de levantar 150 kilos en sentadilla va a tener unas piernas más grandes que alguien que sea capaz de levantar 100, y unas piernas más grandes o un torso más grande va a equivaler a más musculatura, básicamente. Sí, pero aquí, perdona, Pedro, tenemos estos niveles que digamos que corresponden con el juego, ¿no? Al final, si es capaz de levantar más o resistir más, pero de allí nos olvidamos, ¿no? A lo mejor lo que sería la incertidumbre de la carga de un compañero, de qué niveles, de un compañero, perdón, de un rival, de qué niveles de carga va a soportar, en qué momento, qué duración. Vale, ya ¿Qué sé hay por de dónde esa vas. transferencia? Sí, yo ahí también lo planteo a nivel de movimiento. Al final, por ejemplo, en rugby, pues un placaje básicamente es una extensión de cadera y rodilla con los pies en contacto en el suelo. La fuerza viene desde el suelo, de tobillo, rodilla, cadera. Y al final el tren superior funciona como un ariete, vamos a decir, ¿no? La masa muscular o el hombro es el que recibe el contacto, pero la fuerza viene de las piernas. Em, que a lo mejor la fuerza te venga de un lado, te venga de otro, etcétera. Bueno, eso ya son factores que en el gimnasio tampoco puedes controlar mucho, los vas a trabajar en el propio deporte. Pero si, por ejemplo, mejoras tu fuerza en sentadilla, que a nivel de función nuevamente consiste también en una extensión de rodilla y cadera, vas a tener un placaje más potente o al menos más fuerte. Un placaje más fuerte también va a suponer que a lo mejor vas a fallar menos placajes también, porque te vas a mover menos de la posición, vas a aguantar con jugadores de más masa muscular, que equivaldría al hecho de levantar más peso en sentadilla. Eh, sí, es un poco como lo planteo yo. Sí, porque por mí desde este punto de vista es como, ostras, yo creo eso, ¿no? Ser capaz de levantar mucho más peso, sentadilla, arrastre, lo que sea, ¿no? Ostras, a mí me hace yo sentirme más fuerte, sentirme capaz de realizar otras acciones, pero por el mismo lado falta un poco lo que decíamos de Taleb, de la dependencia del contexto, ¿no? Ser capaz de levantar tanto o estar tan, no diré tan fuerte, pero el tener el músculo adaptado al ejercicio del gimnasio, después, si el jugador depende de sus habilidades, esto no tiene por qué transferirse como calidad en el placaje o en la resistencia a un placaje. Depende Sí, de cómo. aquí, Porque yo creo que a veces nos olvidamos, ¿no? Al final, el hecho, yo mismo voy al gimnasio, el hecho de tener un músculo fuerte, a mí me ayuda, yo considero que me ayuda, pero después yo tengo como la sensación de, vale, el músculo está preparado, pero me falta adaptarlo a los otros componentes del deporte. sí, aquí veo, veo por dónde vas, y creo que aquí es importante diferenciar el tipo de deporte. En deportes muy técnicos, lo que acabo de decir del rugby no aplica. Pero es que el rugby no es un deporte técnico, es un deporte físico. Entonces, y esto se ve mucho en deportes como atletismo, que son capacidades físicas básicas, lanzamiento, pruebas de velocidad, etcétera. Pues tener alguien que sea muy fuerte en press banca, por ejemplo, que sea fuerte en dominadas, que sea fuerte en sentadilla, va a rendir bien en deportes físicos como es el rugby. Alguien que sea capaz de hacer muchas repeticiones en curl nórdico va a ser más rápido, pero también es cierto al revés.
si pones a un velocista, a alguien de 100 metros, que no ha hecho curl nórdico en su vida, a hacerlo, seguramente sea capaz de hacer una repetición concéntrica y tenga fuerza, pero porque la fuerza le viene del propio deporte. Sin embargo, en deportes técnicos como es el pádel, tenis, hay un espectro, tampoco hay, no es blanco-negro, deporte técnico, deporte no técnico. Por ejemplo, eh, el rugby es muy físico, pero también tiene cierta parte de técnica. El fútbol es más técnico que el rugby, pero también yo creo que es más físico que técnico, incluso. Eh, El fútbol, perdona, más físico que técnico. yo creo que sí, porque al final, si me dices a lo mejor, si el campo fuese más pequeño, igual sí, pero con un campo tan grande donde da tanta opción a la velocidad, sigue habiendo mucho contacto físico, aunque parezca que no, en el fútbol también las cargas en despejes, por ejemplo, cerca de las áreas el contacto físico es brutal. Eh, yo creo que habría más componente físico que técnico. Pero luego hay Pero deportes. aquí, ¿qué me dices de Iniesta, Modric, Xavi, Messi mismo, ¿no? Aquí, a ver, yo creo que estamos, justo estos jugadores son parte de unos años de transición y la verdad, no sé si rendirán al mismo nivel hoy en día. Es como decir, no, es que Romario salía de fiesta y al día siguiente marcaba 3 goles. Vale, es que el fútbol de hace 20 años no es el de ahora. Ahora hay una preparación física, hay detrás nutrición, hay detrás profesionales que miden todo al milímetro. Los jugadores son atletas, propiamente dichos. Ahora cada vez, yo creo que estamos en unos años de transición donde se van a ver futbolistas cada vez más musculados, que la parte técnica la van a tener igual de desarrollada, es decir, vas a ver futbolistas muy buenos técnicamente, vas a seguir viendo regates, goles, eh, etcétera. Vas a seguir viendo calidad, pero el físico va a importar cada vez más. Y es una transición que ya pasó en rugby, incluso tú que vienes del baloncesto, ¿no? En baloncesto también hubo esa transición de cada vez ver jugadores más musculados, incluso ahora hay como un pequeño retroceso, ya empiezan a aligerarse un poco más. Y yo creo que el fútbol, por tema de mitos del deporte, mitos de entrenamiento de fuerza, siempre han sido un poco reacios a entrenar la fuerza, pero ahora yo creo que ya no nos queda otra. Nuevamente por un tema de supervivencia. Al final, a dos jugadores de igual calidad, el que esté mejor físicamente, el que, pues, sobre todo en posiciones cerca de las áreas, es decir, un delantero o un defensa que sean parecidos técnicamente, perdón, pero el que tenga 10 kilos más de músculo manteniendo misma velocidad va a ganar los contactos, va a ganar las disputas por el balón. En el medio campo sí que podríamos decir que la técnica, el físico importaría menos, no que la técnica importe más, sino que el físico importaría menos. Al final un centrocampista pues, puede llegar a correr 14 kilómetros por partido, mientras que un defensa, un delantero corren 6 7. Es decir, hay mucho más espacio en las posiciones cercanas a las áreas a ganar masa muscular porque hay más contacto físico y por tanto el físico importa más. En un centrocampista sí que pueden salvarse en el futuro bueno, la musculatura, por decirlo de alguna manera. No, entiendo completamente tu punto de vista, pero aquí creo que nos diferenciamos en la causalidad, correlación. Yo sí lo miro, es verdad, que todos los entrenadores, jugadores, destacan esto, ¿no? Cómo el juego cada vez es más físico, cómo cuesta más a lo mejor jugar juegos de posición, pero al final yo creo que aún te puedes encontrar futbolistas, digamos, con niveles de fuerza bajos. Yo creo que no son bajos porque al final están adaptados al juego, pero con poca musculatura, pero con calidad técnica. Y al final no puedes encontrar ninguno que sea más ¿cómo decirlo? No quiero decir un bodybuilder, pero un atleta o con unos músculos de preparación funcional en el gimnasio, pero sin calidad técnica. Sí, sí, Y yo creo que aún el fútbol, también el baloncesto, y aquí en el rugby me puedes decir que es necesario tener el músculo adaptado, pero al mismo tiempo de que si no tienes esa calidad técnica
percepciones tácticas, entendimiento del juego, es cuando no te sirve de nada. La funcionalidad del músculo se crea en el gimnasio, pero también con, ¿no? con la relación con tus compañeros, percibiendo espacios libres, etcétera. Sí, en fútbol, por ejemplo, si existen casos de futbolistas con poca masa muscular, seguramente sean centrocampistas. Y, por ejemplo, Messi no me vale como ejemplo porque Messi tiene un tren inferior fortísimo. Para mí, Entonces, ahora que lo has dicho, es que para mí, bueno, esto es un poco lo que comentábamos al principio, ¿no? Ser fuerte no es tener el six-pack, colgar fotos en Instagram en la playa con unos pectorales de gladiator. Desde mi punto de claro, vista, claro. Messi es fuerte. Sí, Sus sí, no. músculos están completamente adaptados a las funciones que realiza en el campo. Y Claro, aquí te claro, diría claro. igual Xavi, Iniesta o Modric. Sí, sí, sin duda. Messi, bueno, a ver, por ejemplo, a ver, hay jugadores, por ejemplo, que, pues Busquets, por mucho que tenga las piernas a lo mejor fibradas, no se puede decir que sea fuerte, pero también compite en una posición que no requiere de tanto físico, porque está lejos de las áreas de contacto físico en fútbol. Pero sí, sí, totalmente de acuerdo. Es decir, Messi, pues quizá no tenga pues, un tren superior muy desarrollado, pero el tren inferior es fortísimo. Además, pues eso, al ser bajito y tal, pues gana los contactos por ahí. Pero sí, volviendo a lo que decías, si existen jugadores en deportes físicos donde no tengan ese físico, uno, es probable que compitan en posiciones que no requieran de esas capacidades físicas, pues por ejemplo en el fútbol, el medio del campo. Y, y dos, seguramente, pues eso, en esas posiciones puedan compensar la técnica con el físico. Esto en rugby también pasa. Tú en rugby, cuando ves a alguien pequeñito, ya sabes primero que es buenísimo jugando, que es muy bueno jugando. Es decir, que a nivel de entender el juego, a nivel de jugar al rugby en sí, pero seguramente sea muy rápido, seguramente sea muy ágil y tenga otras capacidades que lo compensen. Pero también sabes que ese jugador bajito o pequeño va a ser ala o medio melee. O medio melee o ala, no va a ser tampoco un delantero, porque al final no hay opción. Es una posición, los delanteros son una posición física donde necesitas fuerza y por un tema de supervivencia, otra vez, es que no vas a. Si eres muy bueno, igual empiezas como delantero en categorías inferiores, pero te van a ir moviendo hacia el ala, hacia el medio melee, simplemente por un tema de aprovechar tus cualidades. Sí, para mí no puedo hablar de rugby específicamente, pero eso, el entrenamiento de fuerza va ligado un poco a la función. Si, digamos, Messi, Iniesta, Xavi, Busquets, al final su función, ellos no persiguen tener masa muscular por tenerla, sino que las funciones en el campo, realizarlas de forma satisfactoria. Pues al final, si Messi, con el tren superior que tiene, o Xavi, Iniesta, Busquets, por cómo es el fútbol, ¿no? Que aquí te diría, a lo mejor no es tan. Primero es que no creo en estas diferencias físicos, técnicos, tácticas. Creo que cuesta mucho poner límites donde empieza una y donde acaba otra. Sí que es verdad que las predominancias son diferentes del deporte. A lo mejor en rugby sí que es más necesario, fútbol no tanto, no sé, baloncesto. Pero eso, ¿no? Es de la función, de si el jugador puede realizar la función en el campo o no, que entonces va a necesitar más fuerza, menos o un tipo de ejercicio diferente. No sé si me explico. Sí, sí, Y aquí lo digo, nada malo, simplemente diferentes maneras de ver o de pensar de cómo llegar al objetivo, que al final es que rinda bien el jugador. sí, yo creo que al final, con el matiz este del que estaba hablando antes, yo creo que al final estamos diciendo lo mismo, porque cuando en un deporte técnico, volviendo al tema de deportes físicos y deportes técnicos, hay todo un espectro, ¿no? Y yo creo que de los deportes más técnicos que pueda haber, pues es el pádel, por ejemplo. Pádel, el tenis. Y en un deporte técnico no hay manera de mejorar en el gimnasio el gesto técnico. En un deporte técnico, el rendimiento viene por perfeccionar el gesto técnico
y sobre todo por saber mantenerlo en condiciones de fatiga. Un deporte como el pádel, o esperas al fallo del rival o creas situaciones donde el rival te permita matar el punto. Es decir, nuevamente fallo del rival. En ese sentido, para mí el entrenamiento de fuerza en deportes técnicos no debe ir orientado a mejorar las capacidades físicas, sino a aumentar el número de horas de entrenamiento del deporte, el número de horas de práctica deportiva. Punto. Y un entrenamiento de fuerza que, que no tenga ese foco principal en un deporte técnico, ahí es cuando empezamos ya a diferir o a lo mejor a desconfiar del entrenamiento de fuerza. Oye, esto no tiene transferencia a la pista. Pues claro que no, es que eh, por mucho que ates una pesa, una raqueta, no vas a mejorar, no te vas a convertir en Roger Federer, ¿no? Entonces, ahí entraríamos en otro tema de cómo plantear este entrenamiento eh, para mejorarlas o para aumentar las horas de práctica deportiva, pero entendiendo que cuanto más técnico es un deporte, más vamos a enfocarnos en aumentar las horas de práctica deportiva y menos transferencia va a tener el entrenamiento de fuerza puro de mejorar capacidades físicas al deporte, ahí ya podremos plantear el entrenamiento de una forma u otra. Al final, mejorar las marcas en sentadilla sí que tiene un impacto en rugby porque es un deporte físico, pero no tiene por qué tenerlo en pádel, porque tampoco te va a mejorar el remate, la bandeja o el revés. Sí. Pero A eso es donde quería llegar. a mí, sí, a mí me parece que el mejorar la sentadilla en rugby seguramente va a ayudar, pero no es lo que el jugador percibe. Pero bueno, siguiendo con el pádel y el tenis, estoy de acuerdo, ¿no? Que la calidad del gesto, el patrón de movimiento es muy importante, pero yo creo que el patrón de movimiento va condicionado a la táctica, a cómo te juega el rival, a en el momento de realizar el gesto técnico, dónde está el rival. Y este mismo factor de, vale, el rival me sube a presionar la bandeja o está detrás. Esta decisión me condiciona también la técnica. Y con esta técnica, los niveles de fuerza expresados van a ser diferentes. No Sí, sé si me explico. sí, además, Creo que va un poco todo ligado y entonces te lo compro perfectamente, Pedro, pero solo me falla un poco la transferencia de cómo, por ejemplo, cómo ves tú que afecta el rol de la táctica en el pádel. yo, para ya establecer el nexo de lo que estamos diciendo, creo que es que directamente no hay transferencia de lo que puedas trabajar en el gimnasio a pues, ejecutar una bandeja o un revés. Creo que eso se practica en la pista. Se practica repitiendo el gesto técnico, practicando la bandeja, horas de carrito, aplicando el gesto pues, en situaciones, ¿no? En entornos parecidos a la competición, luego a la propia competición. ¿Qué pasa? Que un atleta que pueda entrenar 10 horas en vez de 5 va a tener una ventaja sobre sus rivales. Y eso es lo que te permite el gimnasio. Aumentar tus horas de práctica deportiva, que ahí es donde entras tú. Ahí es donde entras tú con el carrito a hacer Mm. ejercicios específicos, a, a entrenar la táctica, como has mencionado. Pero a nivel táctico desde el gimnasio, yo es que creo que hay que reconocer las limitaciones del entrenamiento de fuerza, sobre todo en deportes técnicos, y hay que enfocarse en el planteamiento, o al menos en el objetivo que realmente ayuda en un deporte técnico, que es aumentar las horas de práctica deportiva para todo eso que estás diciendo, donde yo, por ejemplo, no me meto. Es decir, yo no soy nadie. Yo juego al pádel también, Sí. pero yo no soy nadie para opinar sobre técnica o táctica de pádel, porque eso ya es labor de alguien Sí, que sí. entrene, de un entrenador de pádel, no un entrenador de fuerza. Para mí es que desde mi manera de verlo se solapa un poco, ¿no? El entrenador de fuerza al final depende del contexto del que hablamos antes, ¿no? De que pueda haber una transferencia. Pero, por ejemplo, creo que ha quedado claro y lo entiendo perfectamente, yéndonos al ejemplo de este año de pádel, ¿no? Donde yo creo que con diferencia es la temporada en la que hay más lesiones, más ausencias por bajas en los torneos de la historia, de la breve historia. Al final, en esta situación del pádel actual,
¿cómo lo haces tú para aumentar las horas de práctica? Aquí, Para poner en contexto a los oyentes, al final los jugadores de pádel están jugando el doble de torneos que hace 2, 3, 4 años y yo creo que en consecuencia o no, hay un mucho mayor número de lesiones, sobre todo de antebrazo y tren inferior. aquí deberíamos introducir el concepto de, primero, de equilibrio estructural, que así, bueno, resumido, hace referencia a lo que habíamos hablado de que el cuerpo humano es un sistema complejo donde la fuerza reside en el equilibrio, es decir, está hecho para funcionar de cierta manera y debido a las adaptaciones del entorno que has mencionado antes, debido a los estímulos del entorno genera ciertas adaptaciones que lo sacan de ese equilibrio y lo obliga a adaptarse eh, para irse a un nuevo equilibrio, podríamos decir. Entonces hay que reconocer aquí que el pádel es un deporte muy desequilibrante. Eh, para mí, el desgaste que sufre un jugador de pádel no significa daño o no significa desgaste en sí, que hayas a lo mejor, pues eso, desgastado el tendón, que hayas causado daño, sino es desequilibrio. Al final, por ejemplo, en el caso de las rodillas mencionado, ¿no? Eh, hay una, bueno, tengo en la introducción de uno de los artículos sobre carrera, hablaba de una historia de Charles Poliquin, el entrenador, que es sobre el equipo de voleibol de Canadá. Él es canadiense, entonces ha entrenado, bueno, él bueno, falleció hace unos años, pero fue entrenador de fuerza de los equipos canadienses de esquí, de voleibol, de bueno, muchas disciplinas deportivas. Y en voleibol se encontró con que las jugadoras en el equipo femenino padecían tendinitis rotuliana casi todas. En la forma de abordar esta patología era reposo, es decir, reducir carga de entrenamiento, reducir carga de partidos, hielo y antiinflamatorios. La forma en la que lo planteó él es, lo que decía él era, el voleibol al final es un cúmulo de saltos, que al final son extensiones parciales de rodilla, que ha debilitado el vasto medio de las jugadoras. Eso lleva a una incorrecta alineación de la rótula, un desequilibrio entre el vasto medio y el lateral conlleva esta desalineación de la rótula y se manifiesta como tendinitis rotuliana. Lo que hizo él fue ponerlos en un programa de sentadilla, donde no empezaban haciendo sentadilla, por supuesto, pero empezaban ganando fuerza en rangos de movimiento cada vez mayores. Primero con step up, luego con split squat, luego con sentadilla. Al final, según esto siempre según el propio Poliquin, pero creo que podemos a lo mejor extraer aprendizajes de esta historia. Al final, creo que todas las jugadoras menos una habían dejado de tener tendinitis rotuliana. Yo esto, la forma en la que lo planteo en el blog, para no hablar de musculatura ni de vasto medio, vasto lateral, etcétera, de hacerlo más fácil, es el pádel es un cúmulo de cambios de ritmo, de cambios de dirección, aceleraciones, etcétera. Estos son extensiones de rodilla. Perdona, Sí, yo aquí añadiría que todas estas vienen determinadas en gran medida por tu compañero y los rivales. Pero bueno, perdona, Pedro. sí, sí, lo que iba a decir era que al final el pádel es un cúmulo de extensiones de rodilla en rango de movimiento muy corto, que es el movimiento en el que consiste las desaceleraciones, cambios de ritmo, frenadas, saltos, etcétera. Y al final, como el cuerpo desecha lo que no usa, has perdido la fuerza en rangos de movimiento mayores. Para mí, el dolor de una tendinitis rotuliana, y esto lo digo sin ser fisioterapeuta ni nada, que nadie se lo tome como, como un consejo médico, para mí el dolor de una tendinitis rotuliana es un aviso del cuerpo diciendo que como vayas a un rango de movimiento mayor, te vas a hacer daño, porque no lo controlas. Es una forma del cerebro de inhibir ciertos movimientos porque has perdido fuerza en ese movimiento. Y de esto, Manu Sola, en uno de sus últimos episodios, tenía
entrevista a una fisioterapeuta que habla del dolor y que me gusta mucho su planteamiento, donde dolor no significa daño, sino aviso, ¿vale? Entonces, aquí como lo plantearía yo, pues sería ganar fuerza en rangos de movimiento completos de extensión de rodilla, en el caso de la rodilla, por ejemplo. Si el pádel te desequilibra hasta el punto de perder la fuerza en rangos de movimiento completo de extensión de rodilla, porque es un movimiento que no trabajas en pádel, entonces el entrenamiento de fuerza debe fortalecer ese rango de movimiento para volver a restaurar ese equilibrio que el cuerpo necesitaba para que dejes de tener dolor. Entonces aquí el principal beneficio del entrenamiento de fuerza va a ser fortalecer ese rango de movimiento para poder entrenar y competir sin dolor e incluso poder entrenar más horas, que ahí es donde va a estar la ventaja sobre tu rival. Entiendo perfectamente lo que dices, pero para mí, yo esto, por ejemplo, te lo compro al 100% en pretemporada. Pero me falla el hecho del punto de vista de verbales. Cómo se encuentra el jugador de pádel, ¿no? Por ejemplo, en relación a Poliquín, ¿era Poliquín y el Sí, equipo de voleibol de sí. Canadá? Lo mismo, ¿no? Seguramente en ese momento con esas jugadoras funcionó perfectamente. Pero a mí a veces, si no analizamos un poco lo que hay detrás, cómo siguió, me acuerdo lo que Raúl Gil de Fidias dice ibuprofeno para todos, ¿no? No es lo mismo, pero él explica, ¿no? Imagínate que en una sala de espera a uno le duele la cabeza, a otro la muela, a otro la barriga y dicen, pues mira, ibuprofeno para todos. Pues a lo mejor les serviría, ¿no? Es verdad que aquí todas les tenían la tendinitis, ¿no? Les dolía el tendón. Pero bueno, hay una que no mejoró, todas que sí, todas siguieron igual, ¿no? Y aquí me viene a la cabeza un poco lo que hacemos con muchos estudios de científicos, ¿no? Que cogemos una media y a lo mejor uno ha mejorado un montón, el otro un poco y la otra nada, y decimos, pues solo un 5%, cuando en verdad ha sido, ¿no? Y esto lo digo en relación al contexto, ¿no? De como te decía, del pádel. Yo creo que lo que dices tiene todo el sentido del mundo, pero si vemos, vamos a decir, Juan Lebrón, que era el último caso, ¿no? Que ha sufrido de rodilla y de antebrazo. Si tenemos en cuenta toda la carga que está soportando a raíz de esta temporada, de la poca pretemporada que han tenido, la de viajes, eventos, entonces hacer esta intervención que me estás diciendo ahora en este momento, desde mi punto de vista, puede ser hasta contraproductiva, porque destinada, ¿no? a mejorar rangos de movimiento, también es carga en el entreno. A lo mejor puede acabar sobrecargando, provocando todo el contrario. Pues mira, yo lo voy a explicar ahora. Antes me enfoqué en la rodilla, lo voy a explicar desde el antebrazo, ¿vale? Porque se ve mejor. Y en vez de pádel, quizás se ve mejor en tenis. El dolor en el exterior del antebrazo, en tenis, que es el famoso codo de tenista, ¿no? Que también lo tienen en pádel. Creo que LeBron era Sí, lo sí. que padecía, ¿verdad? Bueno, de hecho, Eh, LeBron aún no está curado. Ujú, eso es. Si tomamos al final, bueno, el codo de tenista, dolor, ¿no? Epicondilitis es dolor en el exterior del antebrazo. Si tomamos el dolor como si fuese daño, podríamos decir que, bueno, nos hemos hecho daño en el exterior del antebrazo por un exceso de uso. Si a nivel de dolor lo tomamos como aviso, podemos ver las causas de por qué nuestro cerebro está inhibiendo ese movimiento. Entonces yo aquí lo que planteo es el tenis, por ejemplo, ¿no? Lo voy a decir en tenis porque simplemente por un tema de cómo se da el golpeo. En tenis, eh, lo primero que tú como profesor de pádel lo habrás dicho esto muchas veces. Lo primero que alguien de tenis hace cuando empieza a jugar a pádel es liftar, ¿no? Es dar efecto. Y tú le dirás, no, aquí en pádel el golpe es plano, no le metas efecto, ¿no? En la derecha. En tenis se le da mucho efecto a la raqueta haciendo una supinación de muñeca, perdón, una pronación de muñeca. Es decir, la muñeca empieza en supinación, mirando hacia arriba, en el golpeo,
y cuando finalizas el golpe la muñeca acaba mirando hacia abajo. Esto es un cúmulo de pronaciones de muñeca que lo que hace es tener, si llevas a lo mejor 10 años jugando al tenis, lo que tienes es unos pronadores de muñeca muy fuertes y los supinadores los tienes como si fuesen un niño de 10 años, porque es, si empezaste a jugar al tenis con 10 años es cuando dejaste de hacer supinación. En este sentido, entrenar fuerza va a cargar el antebrazo de Juan Lebrón, pues si tú lo que haces es compensar con supinación, que es un movimiento inexistente en el tenis, no lo vas a cargar, o sea, no va a suponer una fatiga, porque al final es falta de estímulo, no un exceso de estímulo. Eso es lo que yo planteo. Entonces, volviendo a nivel de Lo entiendo, rodillas, sí, sí. a nivel de rodillas, si lo que está sobrecargado es el rango corto de extensión de rodilla y tú trabajas un rango que no tiene estímulo, que es el rango largo de extensión de rodilla, no tiene por qué suponer una fatiga, siempre y cuando programes bien el entrenamiento. Es decir, vas a necesitar un calentamiento para acceder a ese rango de movimiento. A lo largo de las sesiones vas a necesitar una sobrecarga progresiva. Yo creo que en temporada también se puede ganar fuerza, sobre todo a nivel nervioso. Sí que es verdad que a nivel muscular igual sí que estás más limitado. Y aquí creo que entroncamos un poco con el culturismo, nuevamente. Tú para ganar musculatura necesitas fatiga del músculo, pero no para ganar fuerza. Entonces, entrenamiento de fuerza no equivale a fatiga. Eso es importante también saberlo. Sí, lo entiendo. Para mí es un poco más gris ostras, pues yo no sé LeBron hasta qué punto intentar compensarlo acaba generando más estrés en el músculo o lo mismo Tapia que tuvo que descansar ciertos torneos. Pero bueno, simplemente no ni bien ni mal, diferentes maneras de hacer o de verlo. Sí, mira, lanzo un planteamiento a cualquiera que juegue al pádel y nuevamente no soy fisio, que no se lo tomen como un consejo médico. Si en vez de plantear el dolor de codo o la epicondilitis en este caso como un exceso de uso, donde el tratamiento es reposo, lo planteas como un desequilibrio, donde el pádel te da unos pronadores de muñeca muy fuertes y descuidas la supinación, prueba, en vez de reposar, a trabajar la supinación, a volver a reequilibrar el codo y verás si puedes volver a jugar antes que reposando. Yo eso Te lo es lo que compro. planteo. Te lo Eso es lo compro que- y aquí eso, ¿no? Lo que, pues, me suena mucho. Cada tema que estamos hablando, eh, hay una predominancia de fuerza por tu parte y a la mía a lo mejor una más táctica, técnica, no lo sé. Sí. Y de verdad que lo veo bien, ¿eh? Antes que reposo, pero yo también le diría al jugador, vale, intenta adaptarte mejor al juego. ¿Y qué me refiero con eso? Pues a lo mejor el gesto técnico, mejorar la cadena cinética para que no haya demasiada tensión que lo estrese más. Adaptarte cuando te toca jugar más fuerte, más lento. Y a lo mejor el hecho de estar más adaptado al juego y tomar mejores decisiones también ayuda a que el codo se pueda sentir mejor. Ah, Pero claro, bueno, por supuesto. A ver, si este jugador entra en el gimnasio y veo que levanto lo mismo en supinación que en pronación y bueno, le duele el codo de alguna manera, pues puede que el origen sea en que a lo mejor el jugador es un burro y le mete demasiado fuerte en no sé qué movimiento, o que a lo mejor la raqueta pesa demasiado, etcétera. Yo hasta ahora he estado hablando de sí, sí, del campo de la fuerza. Sí. sí, sí. Pues creo que ha quedado bastante claro. Ahora me gustaría ir, Pedro, a otra cosa que considero muy interesante, que yo te diría, el 90-95% de entrenadores personales, yo creo, también ha sido mi caso, yo creo que llegan a la profesión siguiendo el camino de estudiar, ya sea ciclo medio, ciclo superior o incluso carrera, y después se ponen a ejercer. En tu caso ha sido un poco distinto, ¿no? Sí, yo la verdad que no he estudiado, yo estudié, bueno, empresas, me he dedicado al mundo de la empresa durante 8 años, he trabajado en departamento financiero, la verdad que no era mi mundo. No he estudiado nada relacionado con fisio
ciencias de la actividad física y el deporte, y ya lo aviso en Twitter, es decir, yo no soy fisio ni preparador físico ni nada, para que la gente sepa de dónde viene eh, lo que digo. Sí que es verdad que a lo largo de los años, como más que nada por lo que comentaba al principio, me surgió una curiosidad muy grande sobre el entrenamiento de fuerza, sobre cómo hacerla específica para el deporte, por qué existían tantos mitos provenientes del culturismo, etcétera. Eso me llevó a indagar por mi cuenta, a experimentar por mi cuenta, y ahora, a día de hoy, pues bueno, estoy entrenando a gente, tengo la titulación de entrenador personal, eh, pero no creo que me plantee tampoco estudiar mucho más allá. ¿Por Justamente qué, por lo que dices. por qué no estudiarías ahora una carrera de ciencias de la actividad física y el deporte? Eso es que justamente, Yo no la volvería a sí, estudiar tampoco. es justamente lo que has mencionado antes. Al final, cuando, bueno, si quieres ejercer, puede, puede que la, puede que una carrera, y esto pasa incluso en económicas, puede que una carrera, si quieres ejercer, sea válida. Si quieres ser disruptivo o si quieres innovar, una carrera al final es conocimiento desfasado o conocimiento, bueno, quizá incluso a veces erróneo o a lo mejor refutado ya por corrientes más actuales. Entonces, yo no estudiaría más allá porque en, creo que mi papel, al menos, o el papel que quiero darme con mi blog y con las redes sociales es que la gente acceda a conocimiento alternativo a través de fuentes más no tan normativas, ¿no? Al final, una carrera pues tiene un componente político también, los temarios se hacen desde el ministerio, tienen que tener cierta homogeneidad, ¿no? Alrededor de las universidades, cierta cuestión de mínimos para asegurar la validez del título. Sin embargo, contenido a través de blogs, contenido a través de entrenadores vanguardistas, que ahora mismo están en Estados Unidos. Pero es que a su vez, los entrenadores de Estados Unidos hace 50 años se iban a los vanguardistas, que eran los de la Unión Soviética o de países de bloques del Este. Ahí es donde está el conocimiento innovador, o al menos el que va a ser disruptivo. Y ahí es donde uno mismo, como no es un conocimiento normativo, tiene que probarlo en sí mismo o en otra gente, ver si funciona, ver si no, divulgarlo, etcétera. Por eso yo no estudiaría estas carreras. Yo aquí no estoy en contra del grado porque me ha servido. De No, yo tampoco, hecho, ¿eh? mi gran trasfondo de complejidad me lo da haber podido estudiar sistemas complejos en la carrera con gente como Natalia Balaguer, Quique Lacasa. Y creo que la universidad fue un papel muy importante, pero ahora mismo veo el 80% de cosas desfasadas. Me explicaban de Rafael Paul, supongo que no lo va a escuchar y no le va a importar, que en un examen le restaron nota porque en una pregunta del examen él desmintió la pregunta, diciendo, no, la pregunta está mal formulada porque según la evidencia disponible, esto no es necesario o se podría hacer de otra manera. ¿Te pasó algo parecido a ti? Bueno, en mi carrera no. A ver, yo estudié administración y dirección de empresas No, perdona, y en un poco. relación a deporte que me comentabas anteriormente, Ah, bueno, sí, sí, que incluso en el curso de entrenador personal, sí, 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 por supuesto. Sobre todo, bueno, mitos que se perpetúan y que los tienes ahí en el temario. Pues eso, que la sentadilla no pase que la rodilla no pase de la punta de los pies en sentadilla. Eh, no sé, pues que cosas así, que las máquinas son para X, el peso libre es para Y, que no sé, que entrenar con pesas más allá de X te va a volver rígido, te va a volver no sé qué. Sobre todo, y además, a nivel de entrenamiento hay muchos mitos. Yo creo que a lo mejor donde más a lo mejor mitos y conocimiento desactualizado vi fue a nivel de nutrición, lo poco que se tocaba en el curso este. Pues eso, a nivel estoy de de acuerdo. azúcar, grasa, aquí es donde más rápido. Cantidad de comidas al día. Eso es, sí, 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 sí. Entonces sí, aquí la verdad que
es lo que hablábamos, el conocimiento normativo cuya función al final no es innovar, es simplemente establecer una cuestión de mínimos que certifique que tú sabes algo, pues no va a estar al tanto de lo que se cuece en, pues en las disciplinas, en cualquier disciplina, en los círculos más innovadores de cualquier disciplina. Para mí es esto, ¿no? A mí me sabe un poco mal que al final no lo hacen, yo creo, voluntariamente o directamente, pero que hay mucha gente que exige para ejercer de tal hay que tener la titulación de ciencias del deporte, cuando lo que estás haciendo adquiriendo esa titulación es perpetuando mitos, o ya no mentiras, pero formas de trabajar tradicionales que ya no tienen cabida en el entrenamiento actual. Entonces, ¿estoy en contra de que solo los titulados puedan ejercer? No lo sé, que todo el mundo pueda ejercer, pero Sí, a ver, yo creo que es una cuestión de cubrirse las espaldas y, a ver, yo entiendo, es que la preparación física o las ciencias del deporte están un poco en tierra de nadie. Es decir, si yo voy al médico, yo quiero que el médico tenga su título. Es decir, no quiero que el médico aprendiese a operar a corazón abierto en su casa con colegas o leyendo blogs. Entonces ahí yo creo que es un poco de cajón, ¿no? Ahí necesitas tu título, necesitas demostrar que tienes ciertos conocimientos. ¿Qué pasa? Que en otras, y esto a lo mejor el otro extremo sería, por ejemplo, en economía. ¿Qué necesitas? ¿Por qué necesitas tú un título en economía para gestionar a lo mejor una empresa, para gestionar un patrimonio, para... Eso al o final lo ya puedes... no, sí que necesitas una formación, ¿no? Pero es que la manera de hacerlo yo creo que es más abierta, mucho más incierta, Claro, mucho más variable de lo que te dicen. No he hecho un grado de empresa o de economía, pero al menos de lo que te dicen en ciencias del deporte. Creo que cómo entrenar un equipo, cómo dirigirlo, va mucho, mucho más allá claro, pues yo creo de que aquí los... las ciencias del deporte se parecen más a la economía que a la medicina, en este Por sentido. ejemplo, ahora digo, ¿no? Un poco con la medicina. Yo creo que si el grado de medicina, yo creo que, bueno, como en todo, hay muchos mitos por romper, diferentes formas de ver el cuerpo, pero si el grado fuera malo y no preparara, entonces es cuando habría el problema de que a lo mejor médicos sin titulación, con titulación alternativa, ejercerían porque es que lo hacen mejor, porque es que los otros no llegan preparados. Entonces, no sé si podemos aportar este paralelismo a las ciencias del deporte, que a lo mejor un entrenador personal, algún otro con una titulación alternativa, pero no con el grado, pues puede trabajar porque se ha buscado por su cuenta, se ha desarrollado el espíritu crítico, que no se lo ha proporcionado el grado. Sí, yo creo que al final es una cuestión de necesidad y de aportar soluciones. Si lo que quieres es mejorar tu salud mm, y quieres mejorar tu nutrición, no vas al médico. No vas al médico porque el médico te va a recetar o te va a dar una dieta que es de los años 60, que consiste en, pues eso, eliminar las grasas y recomendarte harina, pero refinada, pero bueno, integral, ¿no? Refinada no, pero integral sí. Bueno, pues ahí está un poco, es conocimiento desactualizado. ¿Qué hace la gente? Pues irse a un nutricionista, alguien más específico, o incluso ni eso, incluso se va a algún influencer de las redes sociales. Es la oportunidad que ahora hay ahora con las redes sociales. Si tú ves a alguien que Esto también a divulga, veces es peligroso. sí, 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 sí. Depende de lo que hay, la formación de ese influencer, ¿no? O el criterio. Pero sí es verdad. Sí, sí, a ver, obviamente volvemos al tema de, oye, se trata de, en temas de vivir mejor, quizá profesionales de la medicina no sean los más indicados, pero si a cuestiones de vida o muerte, a ver, si tienes mucho más que perder que ganar, te pones en manos de alguien que tenga su título y que tenga bueno, sus capacidades o su conocimiento acreditado. Pero ahí está el tema, que es que la medicina tampoco tiene un enfoque de vivir mejor, sino mantenerte vivo. Entonces, claro, si estás utilizando una herramienta que te permite mantenerte vivo para vivir mejor, por eso no obtienes las respuestas que tú esperas. Al final, Exacto. Yo,
claro, aquí diría yo para mí, si en deporte, si no usamos el criterio de, a la hora de elegir entrenador personal, preparador físico, etcétera, lo que sea, si el criterio a usar no es si tiene el título o no, entonces es que la titulación, el grado, habría que darle una vuelta. Porque entonces lo sí, estás eligiendo en función del criterio, de las habilidades de toma de decisión, de cómo se ha formado en su tiempo libre. Pero ostras, si hubiera un día en que decir, bueno, yo que elegiré este doctor que se ha formado, no sé, en Harvard o este otro que ha hecho cosas en su casa o en cosas alternativas, pues yo tiraría para el de Harvard. Pues el día yo sí. creo que diga, que un tío diga, no, mira, yo escojo este entrenador personal porque ha estudiado esto y en ese sitio, es porque sabemos que el conocimiento que se ofrece, el criterio que se le ha formado, pues es verdaderamente variable, perdona, valioso. Pero yo creo que es una cosa que no está pasando hoy en día. Ya, aquí, bueno, aquí igual mezclamos un poco de... Porque, a Por ver, decirlo de antes, sí, por la necesidad de actualizar creencias, supuestos y conocimiento. claro. Aquí el problema es que, bueno, en la medicina, bueno, que no es ningún problema, pero bueno, el hecho de que tú no puedas elegir al mejor médico viene también dado por el carácter universal de la medicina. Prefiero que la medicina sea universal, que todo el mundo tenga acceso a ella, a que puedas elegir tu médico, pero a lo mejor te quedes sin él, porque está demasiado demandado, o no puedes mejor pagar el precio. Eh, Aquí creo que deberíamos plantearnos si la actividad física y el deporte se parece más a la medicina o a la economía. Eh, ¿Debería tener cierto carácter universal la actividad física y el deporte? Sí, porque al final debería estar en la base de la salud de las personas, aunque ahora mismo no lo esté, por desgracia. Pero por otro lado, si ya te vas a un enfoque de rendimiento, ya te alejas un poco de la salud y te vas más al rendimiento, prevención de lesiones, algo más específico para deporte o hay un interés económico detrás, ahí ya sí que se parecería más a la economía. Ya podrías elegir tu profesional, deberías poder elegir tu profesional formado como tú creas conveniente, que haya demostrado resultados, que tenga un conocimiento detrás, no validado por una carrera, sino por, pues eso, sus divulgaciones, sus publicaciones, etcétera. Pedro, pues bueno, ha sido un placer. Lo he disfrutado mucho. Sí, la verdad que se me ha hecho corto, no sé cuánto hemos estado, pero ha estado muy bien. Sí, señor. Me ha encantado porque, no sé, es la percepción que tengo, ¿no? Cuesta mucho primero cuestionar el status quo actualmente. Creo que es una cosa que la hacemos los dos o al menos lo intentamos, pero creo que aún cuesta más estar tener cosas en desacuerdo, no coincidir en todo y discutirlo sin que haya ningún problema. Y de verdad que esto lo he hecho mucho de menos en redes sociales, cara a cara, de poder estar con alguien hablando sin necesidad de atacar o nada. Sí, yo creo que al final es un tema de encontrar lazos de unión entre opiniones, porque muchas veces mm, la gente dice lo mismo y no se da cuenta de ello, y el problema es la plataforma donde se discute. Si estás discutiendo por Twitter, hay muy poco lugar a los matices y no te vas a poner de acuerdo. Al final, pues eso, una conversación como la de hoy sirve para no, no profundizar en lo que estamos en desacuerdo, sino en lo que sí que estamos de acuerdo y sobre todo eso, darnos Bueno, cuenta de que en ver la foto entera, ¿no? Que hay cosas eso que es. las vemos igual, cosas que no, y no pasa nada, ¿no? A lo mejor alguno en algún momento pues usará tu punto de vista, en otro el nuestro, y no pasa nada, ¿no? Sí, Pero sobre todo porque vemos al la final yo realidad desde creo, nuestra, cada uno desde sí, nuestra perspectiva. yo creo Entonces, que es mucho más real que alguien vea que hay diferentes maneras de hacer, que no que solo hay una verdad absoluta o... Pero creo que claro, falta mucho, ¿no? Ahora, donde se venden el ejercicio mágico para tu salud, los 5 pasos bueno, sí, 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 sí. Pero bueno, por eso yo cuando
Hay muchas veces en redes sociales que a lo mejor lo que digo es, mira, hay un artículo que he escrito sobre eso, vete a él. No voy a perder el tiempo en Twitter porque no puedo matizar aquí y al final el contenido más profundo está en el blog y ahí es donde ya entro en todos los matices y en todas las casuísticas. Pero sí, sí, es el peligro de las redes sociales también. Pero bueno, te animo a seguir cuestionando los supuestos mitos más establecidos en el deporte, que al final cuestionando cómo trabajamos, cómo trabajan otros, es como mejoramos, ¿no? Cómo nos paramos a pensar y, ostras, a lo mejor lo podría hacer diferente. Y sobre todo a compartir tu punto de vista y exponiéndolo, explicándolo también, aunque no coincidamos o aunque algunas cosas sí, algunas no, porque creo que falta mucho de esto hoy en día. Pues muchísimas gracias, Martí. La verdad que ha sido un placer. Espero poder hablar contigo en otras ocasiones y seguir divulgando. Un abrazo muy fuerte, Pedro. Un abrazo. Gracias.